bienvenidos en esta oportunidad. Bienvenidos al Diplomado de Gestión Pública, Contrataciones del Estado. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy relevante. Se trata del Sistema Nacional de Presupuesto. En esta oportunidad, nuestra organización tiene la grata satisfacción de presentar al señor ingeniero Anthony Moreno Reaño. El ingeniero Anthony Moreno es ingeniero titulado con honores por la Pontífica Universidad Católica del Perú, con estudios en maestría en gestión pública, ocupó el primer puesto, en la especialización en gestión de proyectos y calidad y especialización en proyectos de inversión pública de la Pontífica Universidad Católica del Perú, premio a la excelencia académica. También es becario del gobierno japonés y con entrenamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. También es docente a nivel de posgrado con más de 12 años de experiencia. Posee sólidos conocimientos teóricos y prácticos en los sistemas nacionales de inversión, presupuesto y contrataciones estatales. Es miembro del equipo creador del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Es el ministerio donde el ingeniero Anthony Moreno Reaño elabora, ¿correcto? Es miembro del equipo creador del Sistema Nacional de Inversión Pública. También es el primer jefe de las unidades del Banco de Proyectos y de la Unidad de Seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es impulsor y responsable directo de la articulación sistémica del SNIP con presupuesto público y de la simplificación de procesos, licencias, permisos, autorizaciones, certificados, orientados a mejorar la ejecución de las inversiones. El ingeniero Anthony Moreno es un especialista en gestión pública con más de 14 años de experiencia. Actualmente es responsable de la política de la Unidad de Gestión de las Inversiones Nacionales, GIN, de la Dirección General de Política de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y como tal, él es responsable de la ejecución de una cartera de proyectos de más de 6.000 millones de soles a nivel nacional. También es jefe de asistencia técnica del Ministerio de Economía y Finanzas en Lebrain y actualmente representante del Ministerio de Economía y Finanzas ante el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras. Nuestra organización ha realizado un gran esfuerzo para traerle un ponente de calidad. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Por supuesto que Don Abel exagera, ¿no? Pero eso es de publicidad, es inevitable, ¿no? Nació tanto y vivió bastante. Para todo eso, ¿no? Sobre todo, soy un funcionario público por vocación, o sea, yo no vine aquí de casualidad. Yo estoy en el Estado por pasión y vocación. Y por eso, por favor, tomen en cuenta mi correo que lo voy a dejar ahí, porque yo lo veo, somos socios. Si queremos mejorar el país, tenemos que juntarnos a aquellas personas que son pocas y queremos hacerlo. Normalmente eso no es lo que se ve. Entonces, además de las consultas técnicas que pueden tener de presupuesto, de contrataciones, de interacciones, en realidad casi todo mes he participado. Además de esto, su día a día, la gestión pública, por favor, con toda confianza. Y si no les puedo ayudar yo, algo que también he conseguido pues, es tener una red de contactos a las cuales te puedo dirigir, ¿no? Y ayudarnos a mejorar nuestro país en realidad. Porque está para eso. Bueno, esto es el ejemplo. Pero de esto lo más importante es esto. Gracias. Este es mi correo personal. Que estamos tan en confianza que te voy a dar mi correo personal. Amoreno.p. Y si no tienes mucha confianza y me quieres llevar bueno, ya te sigo también. Lo mismo, amoreno@mef.gov.p, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas. mef.gov.p. Aunque eso, de verdad, las cosas lo lee mi equipo, yo no lo veo mucho. Tiene muchos correos. Por eso sí lo veo. Ya. A ver, cierto. Ustedes tienen un
diplomado bien interesante donde van a mezclar varios temas. Ya han escuchado un poco a Paul, a Eimer, con ellos trabajo también. Yo me encargo, estoy en la misma oficina, solamente que me encargo de las inversiones en los ministerios. ¿No? Son unos 6.000, 7.000, en realidad 8.000 millones de soles que tengo que más o menos el equipo intentar que se ejecute. ¿Por qué? Porque el gran problema del país no es que no haya proyectos. Bueno, tal vez en su sentido no haya buenos proyectos, no sé, no conozco muy bien la zona. Pero normalmente hay un montón de proyectos, tanto así que al año, adivinen ustedes cuántos proyectos se viabilizan en el destino. Más o menos, un número. ¿Cuánto creen? 2.000, ¿ya? No sé, un poquito más que eso. ¿Cuánto crees? 1.000, 2.000, ¿cuánto crees? 3.000 o 15.000 millones, 15.000 proyectos. Es un montón de proyectos, 15.000 proyectos. ¿Imaginan? En Chile, si con suerte llegan a 600 proyectos, pero en nuestro país es 15.000 proyectos. Ah, y eso sí voy a hablar mucho de Chile y Colombia, que son los paragones con los cuales podemos vivir un poquito, ¿no? Es demasiado. Y son proyectos pequeños, además de todo impacto, ¿no? Es demasiado. ¿Tú crees que como país tenemos la capacidad para evaluar, formular y declarar niveles de 15.000 proyectos? Bueno, aparentemente sí, porque tenemos 15.000 proyectos. Pero el chiste no solamente es formular y evaluar y aprobar proyectos. El gran proyecto, ¿saben qué está? En ejecutarlos. Tenemos un montón de proyectos, 15.000 proyectos anuales y a ver quién los ejecuta. Pero si son pequeñas cositas, puede ser. Estamos hablando de grandes proyectos y en los ministerios vemos proyectos de 600 millones, 5 millones, 1.000 millones. El último que hemos aplicado son 8.000 millones de soles, que es la línea 2, no sé si he escuchado, por ejemplo, toda la problemática que existe. Entonces, no solamente es la formulación de proyectos, no solamente es declarar y crear los proyectos, sino sobre todo es gestionar los proyectos para que estos se realicen en un tiempo que se dijo en la primera inversión. Si se dijo 2 años, en 2 años. Si se dijo por, qué sé yo, 150 millones, por 150 millones, un poquito más tal vez. Pero eso es lo importante. Normalmente no pasa eso. Se realiza un proyecto y ahí se ejecuta en el tiempo y en el plazo, no sé, sale a veces. ¿Por qué? Porque yo sé ganar simplemente, pero no hay nadie que gestione. Entonces hay que gestionar las cosas. En economía y finanzas ya nos hemos dado cuenta de eso, tenemos que gestionar. Y la gestión pasa por no solamente ver los sistemas independientes. Dicho sea paso, cuando hablo de sistemas, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de los sistemas administrativos del Estado. ¿Cuántos sistemas administrativos en el Estado tenemos? Para ustedes, gente que está dando un diplomado en este público. ¿Cuántos creen? Don Abel, plumoncito puede conseguir. Sí, por favor. Vamos, muchachos, números. Disculpa, tu nombre. Jesús. Jesús, ¿cuántos crees que hay? ¿Cuántos sistemas administrativos crees que hay en esto? Yo le pondría de 200. No, ahora te gustes al extremo. No, a ver, creo que mejor es el que es un sistema administrativo. En el Estado, para que el Estado funcione, en la parte administrativa se crean sistemas que es un conjunto de procesos, procedimientos, normas, de diferentes temas. Un ejemplo, está el Sistema Nacional de Inversión Pública, es un sistema, ¿no? Y tiene un organigrama determinado, tiene actores determinados, tiene aplicativos informáticos, tiene normas, tiene leyes. Es un conjunto de reglas para manejar qué cosas, las inversiones. Así hay un segundo sistema, por ejemplo, el sistema de contrataciones. Y así hay varios sistemas más. Pero oficialmente, ¿cuántos hay? ¿No? Muchos. A ver, con Jesús por ahí. Tú rápidamente, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Unos 40. Unos 40, no, bajando, está bien, qué exagerado, 40. Menos que. ¿Tú qué dices? A ver, hay una ley. Chicos, si están en gestión pública, hay algunas normas, no se van a leer todo, de verdad se van a aburrir de leer todo, además que son aburridas las normas, pero hay algunas normas básicas que tienen que conocer. Una norma básica que debe conocer cualquier persona que se osa meter al sector público es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, alias
¿Cómo dice? La LOP, ¿no? Ley Orgánica del Poder. A ver, voy a llamar. A ver, aquí va a ser un poco la tarea con ustedes. El siguiente mayo nos vamos a volver a ver y voy a tomar examen. Verbal. A Jesús y compañía. Así que voy a empezar. La ley, ¿se ve, no? Orgánica del Poder Ejecutivo. También hay orgánica del Poder Legislativo y todo lo demás, pero el legislativo como eso, no me abstengo. Lo que le dicen, las LOP, sus iniciales, LOP, ¿no? L-O-P-E, esta debe leérsela. Y no es tan grande, ¿ah? Son 4, 7, 8 páginas más, no es tan gigante. Pero en esta ley, por ejemplo, para aquellas personas que no conocen lo que es el sector público, que es un mundo distinto y complicado, totalmente diferente al sector privado, es un reto manejar el sector público. El sector privado es fácil, ¿no? Hay un gerente, hay normas, establecimientos, es una cabeza, todo uno respeta. El sector público es completamente distinto, es todo un reto. Gente que el sector privado se ha metido al sector público con supuestamente capacidad de gerenciar ha fracasado. Muchos de ellos. Ejemplos, tenemos varios. Forsur, ¿se acuerdan de Forsur, del terremoto del sur? Se creó Forsur, que es justamente un organismo para atender todo lo que implicó el terremoto en Ica. Y como no se confía en el Estado, y de hecho, pues en el Estado también hay tantas perlas, es decir, bueno, recurramos al sector privado porque es el modo más eficiente, es una cosa bien y todo lo demás. Y a falta de uno llamaron a dos, incluso 2 veces. Agentes privado. Urban. El ingeniero Urban. ¿No? Que tiene los bienes de ser los mejores empresarios. Fiasco también. Porque manejar el Estado es bien. Manejar el Estado tiene un montón de normas, un montón de procedimientos, un montón de gente, con varios criterios. Es todo un enredo. Es de valientes meterse al Estado e intentar hacer algo. Bueno, un mando público. Entonces no es tan fácil meterse en el Estado. Pero para que tú vayas entendiendo cómo se maneja el Estado, por lo menos en teoría, porque en la práctica también hay un montón de instrucciones, lee la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que te dice más o menos cómo se maneja el Estado desde el Poder Ejecutivo. Te va a mencionar, por ejemplo, lo que son proyectos, lo que son las normas, el rango de normas. A veces escuchamos decreto supremo, ley, decreto de urgencia. Ese tipo de cosas también están ya explicadas ahí. ¿Qué más? También te explica que el Estado, como una máquina, necesita de 11 sistemas administrativos. No son 50, perdón, no son 200, no son 50, tampoco son 100. Son 11. Esos sistemas administrativos son englobar, por ejemplo, yo tengo conocimiento de la SIGA, de SIGA. Perfecto. Por eso a veces. Está bien, lo que pasa es que, por ejemplo, el SIGA es un sistema informático que apoya al tema de abastecimiento, pero no es un sistema administrativo. El sistema administrativo es el sistema de abastecimiento, que está en ciernes, ¿no? Que está formándose recién. Pero los 11 sistemas son el sistema de presupuesto público, el sistema de tesorería, el sistema de inversiones, el sistema de endeudamiento, el sistema de planificación nacional, el sistema de recursos humanos, más llamado recursos humanos, ¿no? Bueno, recursos humanos, y así, ya no tiene más, no me acuerdo, pero son 11 sistemas. El sistema de abastecimiento en realidad no está desarrollado completamente, pero lo que sí está bien desarrollado el abastecimiento es un subconjunto, un subsistema que es el sistema de contrataciones. Aparte de estos 11 sistemas, también hay varios sistemas de soporte, como el SIGA, el SIAF y todo lo demás. Y vamos a ver el SIAF aquí bastante. Pero son sistemas de soporte, no son sistemas administrativos. El SIAF no tiene una ley, una norma, procedimientos, no, es un aplicativo informático. Pero también hay sistemas funcionales. Por ejemplo, ¿no han escuchado ustedes el Sistema Nacional de Deporte? ¿O el Sistema Nacional de Bibliotecas? ¿El Sistema Nacional de Defensa del Mar? Así, hay un montón de sistemas que son sistemas funcionales. De eso sí pueden haber cosas. Por eso me decía una cita general porque tenía conocimiento. Por todo el sistemas ambientales del ministerio. ¿Qué tal? Por eso no lo digo. Y deben ser 200, ¿no? Está bien, está bien. Pero de todos los sistemas que hay sistemas administrativos, que
son 11. Y hoy día vamos a ver uno de ellos. Uno de ellos, de presupuesto, que estaba aquí antes. Presupuesto, ¿ya? Que posiblemente sea el sistema. Porque es el sistema que va a manejar justamente, no tanto el efectivo, porque el presupuesto no se maneja efectivo, y esa es una cosa que debemos entender. El presupuesto no manejamos la plata, no se maneja el presupuesto. Es presupuesto, una condición preliminar para manejar justamente el efectivo. El sistema que maneja el efectivo, la plata, la caja, es el sistema de tesorería. Es distinto. El presupuesto público te da el lineamiento para tener plata, pedir plata y todo lo demás, pero no es el manejo de la plata misma. En fin, entonces, continuemos. Como tiempo es lo que menos tenemos, solamente son 2 clases. 2 clases, ¿verdad? No, decía que solamente son 2 clases, ¿verdad? Entonces vamos a acomodar todo a 2 clases. Y para eso tenemos que ir avanzando rápido. Y una forma, me parece didáctica, es comenzar con algunos conceptos iniciales que todos deberíamos conocer. Bueno, si no los conocemos, lo vamos a conocer para luego meternos a la teoría del presupuesto. Ya, y el primer concepto es esto acá. Presupuesto público, o presupuesto en general, incluso presupuesto en privado, no puede ser un disparo al aire. El presupuesto siempre es como una moneda. Una cara es presupuesto y la otra cara es la planificación. El presupuesto debe reflejar lo que se planifica. Si yo planifico hacer algo en este año, en 5 años o 20 años o lo que sea, automáticamente un buen plan debería decantar también en la parte presupuestal. Porque si no, estoy hablando de qué cosa, de buenos deseos, ¿no? de una nube, de un gas, que es un plan. Dicho sea de paso, realmente tenemos un montón de nubes, ¿no? Planes tenemos por cualquier cantidad. Y les voy a explicar un poco el sistema de planificación, que también es un sistema administrativo, que es un poco de esto. O de esto, qué tan reales, vamos a ver. Pero tenemos que hablar de eso porque el presupuesto sin ese marco general de la planificación no tiene mucho sentido. En primer lugar, si hablamos de planificación, ojo, no se me duerma, planificación. Salté del presupuesto un ratito a planificación, ¿ya? En planificación, lo más grande que hay en planificación tiene que ser la visión nacional, el gran plan. Alguien del país tiene que desarrollar el gran plan. Y no solamente ellos, ¿no? Ellos deberían ser los coordinadores. En realidad, el gran plan lo desarrollan en conjunto con la sociedad. Incluso ustedes mismos deberían conocer ese gran plan. Esas grandes personas deberían, ¿no?, meternos en la cabeza, en el ADN, desde chiquitos, cuál es el gran plan, qué es lo que queremos como país de acá a 10, 15, 20 años. Como sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Tienen un gran plan y la gente misma yendo al colegio ya sabe ya cuáles son las 5 o 6 cosas que se quiere de acá a 20 años. ¿Tú crees que eso pasa acá? Si yo te pregunto como país, tú, como ciudadano de un país llamado Perú, ¿qué es lo que quieres de acá a 5, 10, 20 años? ¿Cómo te imaginas? ¿Tú crees que todos pensemos lo mismo? ¿Por qué no seas? No sé. Exactamente. No, difícil. ¿O tú crees que hay países que sí, en los cuales funciona eso? Por supuesto que sí. Países con un desarrollo económico, un desarrollo de gestión pública mucho más desarrollado, países que son nación en realidad, tienen esas cosas claras. Israel lo tiene clarísimo, por ejemplo. La ventaja de ellos es que son una nación. Nación es diferente de país. Nación es las creencias, todo es lo mismo, entonces es fácil. Japón, los mismos gringos, Estados Unidos, Chile, sin ningún lejos. Chile tiene clarito que el lago Titicaca va a ser chileno en otro momento. Eso está clarito, hasta el taxista sabe, como decía Ernesto Fontaine. Ernesto Fontaine es el creador de los STEAM en Latinoamérica. Es un chileno, muy bonachón, buena gente, que cada rato lo paramos invitando al STEAM, a que nos exponga sus cosas. El tipo es divertidísimo, es un sabio, y además dice la cosa así de frente, ¿no? Una de las cosas que más le sorprende a él nos cuenta que cuando yo veo es, en su teléfono, no sé. En Perú, lo que más diferencia de Chile es que en Perú todo el mundo apunta por su lado. En Chile todo el mundo, hasta el taxista sabe que queremos el auto. Todo el mundo sabe que. O sea, esa claridad meridiana es importante.
¿Eso como país lo tenemos? No. Entonces, de ahí nomás date cuenta de la calidad del presupuesto y calidad del sistema que vamos a tener. Alguien tiene que hacer eso. Luego de eso vienen las políticas de Estado. Luego de ese gran plan que debería ser así difundido, que todo el mundo debería estar atento a ese gran plan, meterlo así, casi como la historia de Forcita, por ejemplo, así de conocido debería estar el plan de todos ustedes. Y no está, por supuesto. Pero luego de eso vienen las políticas de Estado. Esas políticas de Estado que deberían respetarse, no importa el presidente que suba. Tienen que haber unos cuantos lineamientos generales en los cuales el país debe ir justamente englobado esa visión. Son políticas de Estado. Y las políticas de Estado no se cambian porque un presidente llega. Claro que hasta hace poco pasaba eso, ¿no? Cada presidente que llegaba, y aquí los más viejitos, los que tienen más mirada, como yo creo que todos, hacían eso. Llegaba el señor Belaúnde, buena gente, y todo lo demás, refundaba la República, ¿no? Vino Dan García, refundó la República. Vino luego Fujimori, refundó, y Carlos refunda y refunda la República. Pero poco a poco ya se están alineando. Por ejemplo, eso no le dejamos hacer a nuestro presidente. A nuestro presidente, a Ollanta. Ollanta no refundó la República, no pudo. Porque ya hay unos lineamientos de Estado que se tienen que respetar. Incluso él mismo lo dijo, mi plan está enmarcado en el Acuerdo Nacional se llama. Pero no veamos los instrumentos. Primero iniciamos la teoría. Hay una visión nacional, hay política de Estado que se tienen que respetar. Pero claro, luego viene el gobierno. Son distintos, ¿no? Los gobiernos son el presidente y su gente de 5 años que ganan con una oferta electoral. Y por supuesto tienen todo el derecho de decir qué cosas se pueden hacer, pero enmarcado en las políticas de Estado. No se puede salir de eso. ¿No? El gobierno actual está enmarcado en las políticas de Estado. ¿Por qué creen que se cambió, por ejemplo, y la sociedad hizo cambiar su gran transformación, que era eliminar todo esto por su famosa hoja de ruta, ¿no? Que está enmarcado en todo esto? ¿Lo pudo haber hecho? Lo pudo haber hecho, pero ya son tipos distintos, ya es muy difícil que alguien suba. Por ejemplo, el siguiente presidente, Bolívar, va a tener sus políticas de gobierno, o va a tener que estar enmarcado en todo esto, ¿no? O sea, Alan García no va a poder hacer cualquier cosa. Después de esto, pero hasta acá todo es más o menos teórico. Lo que sí tenemos bien marcado, y más ahora las políticas de gobierno, bien marcado, y son normas, son leyes y sobre todo se cumplen, es las proyecciones y recomendaciones macroeconómicas. En concreto son 2 leyes. 2 leyes, tarea para la casa, ¿no? La lista va a ser larga. Que cualquier persona que se osa a estudiar algo de gestión pública, quiere sacar platita en la gestión pública, debe conocer. Debe conocer la ley de prudencia y transparencia fiscal. Esta norma ha tenido más de 12 años de vigencia y es la norma que te decía, en buena cuenta, cuáles son los límites para manejar económicamente el país. Decía muchas de esas cosas, decía qué cosas se van a gasto corriente, qué cosas se van a proyectos, en marco. Incluso se metía también con los políticos, decía en año electoral, el alcalde, el presidente regional, no puede ejecutar más proyectos de monto, o sea, un alcalde tampoco no puede hacer cualquier cosa. Esta política era muy importante, justamente para evitar tanto despilfarro. Y la segunda cosa que también marca es el marco macroeconómico multianual. Estas 2 normas y todo el desarrollo teórico que existe alrededor de estas 2 normas es lo que te mantiene al país estable. Lo bacán de estar con gente tan joven es que ustedes posiblemente ya han vivido, están pensando la mejor parte del país. Nunca el Perú ha estado tan bien como son unos vecinos. Yo soy de la época en la cual el país todos los días subía el precio del azúcar, hacíamos cola, ¿no? Impresionante, un desorden completo. Éramos la paria de los países. Ahora, pues desde hace casi como 10 años, un poquito más, el país es un boom. El PBI nomás, PBI, ¿hay economistas? PBI es una forma de estabilizar justamente el crecimiento como país.
El PBI de los últimos 5 años estamos arriba. Estamos mucho mejor que Suiza, por ejemplo. Es más, podemos decir que Suiza es una zapatilla al lado de Estados Unidos, Finlandia, pero está mucho mejor en tema de PBI. Es un reflejo de lo que el país está surgido hace 15 años como era. Ahora, ¿cómo es? Claro que también el tema económico es un reto con sicariato y toda la delincuencia que se tiene mucho ahora poco cuidado. Exactamente, eso tiene que ir de la mano, ¿no? Perfecto. Pero estamos viendo en un boom, ni siquiera comparado con el boom de Guano, ni con el boom de Salitre, ni con el boom, es un boom. En buena medida, porque la economía se ha llevado de una manera más o menos similar en los últimos 15 años. Desde la época de Alberto Fujimori se cambió el modelo económico y ese modelo económico se ha respetado. ¿Tú crees que Toledo, Ana García, Ollanta no ha cambiado? No ha cambiado, es lo mismo. Y no me lo puedes decir que yo tengo 15 años en el MEF, es lo mismo. Gracias a qué? A estas dos normas. Estas dos normas las saca el MEF. Y esta norma de acá, la saca cada 3 años, y la saca además, es evaluado por PCR, si no vamos a hablar de PCR. Esas dos normas son las que te permiten tener las reglas para que el país esté como esté. Estable económicamente, sea la derecha, el mundo y todo lo demás. Tampoco les voy a vender un cuento chino, ¿no? Económicamente, en los números estamos bien. Pero como decimos en el MEF, chistosamente, el Perú está bien. Estamos más o menos pegados, es cierto, porque todavía existe desigualdad, existe pobreza. Yo voy al RAE y no me van a encontrar, pues, inclusive no hay ninguna parte terrible que se asemeje al RAE, ninguna parte. Pueden mandar a Ongoy si quieren que también conozca a Ongoy. ¿Conocen a Ongoy? No. ¿O saben dónde queda Ongoy? Total, liberteños. Ongoy es la zona más pobre de la Libertad y deberían conocerla. Están en el Estado, no solamente para hacer más, el Estado no es para dar plata, es para justamente servir. Y comenzamos a servir conociendo la pobreza. En tu zona, te explico que Ongoy es la zona más pobre que existe. Pero bueno, yo sí que gané, estuve en Ongoy. Pero ni siquiera Ongoy se asemeja a lo que tú vas a ver en el RAE, que además hay pobreza, esclavitud, terrorismo. Entonces, el país está bien en los numeritos mágicos, pero todavía hay mucha desigualdad. O simplemente date cuenta en las municipalidades. Hay municipalidades que tienen tanta plata como los ministerios y no saben qué hacer ni qué ejecutar, y hay municipalidades que apenas tienen para barrer su piso. Hay una distorsión completa. Eso sí es cierto, ¿no? Ese es un reto que tenemos que marcarlos justamente con una buena política de presupuesto. Por eso que hablo de eso. Pero bueno, sigamos. Entonces, estas predicciones y recomendaciones macroeconómicas es lo más sólido que hay en la planificación, pero es una planificación económica solamente. Tampoco no podemos decir que todo sea económico, pero es lo más sólido que hay. Luego viene la planificación sectorial, es decir, cada sector, por ejemplo el sector salud, el sector educación, el sector defensa, el sector energía, tienen sus políticas. ¿Qué cosa es lo importante en cada sector? En educación, por ejemplo, el sector ha dicho ya hace buen tiempo que la prioridad es las redes rurales a nivel primario, es decir, la educación primaria. Es más, perdón, la educación inicial, ni siquiera primaria, la educación inicial. Si algo se tiene que hacer, si un gobierno local tiene que hacer algo, por ejemplo, debería estar enmarcado en esa línea, ¿no? Y educación inicial, eso es lo básico. Luego de lo sectorial, que usualmente son los ministerios que están en Lima los que marcan la pauta, cada territorio, llámese municipalidad provincial, distrital, gobierno regional, ¿no? Tiene por supuesto también el deber de hacer una planificación, pero respetando todo lo anterior. Don Acuña, por ejemplo, Don Acuña, por ejemplo, Acuña no conoce nada, Acuña. Bueno, yo no me quería ver, pero Acuña me hizo tierra. Don Acuña, por ejemplo, no puede ser lo que le da la gana. ¿A qué cree que sí? Pues no puede. ¿Por qué? Porque tiene que respetar las políticas sectoriales de los ministerios humanos. La libertad es un feudo independiente. Tiene que respetar las reformas económicas. Tiene que respetar la política de gobierno. Así no le gusta estudiar la hoja de ruta. Tiene que respetar la normal. Ningún alcalde, ningún presidente regional, ningún ministro puede hacer lo que le da gana, todo se respeta en ese sentido. Luego viene la planificación institucional, porque en cada gobierno regional,
A veces pasa en el sector público, hay gente que crece y sabe lo mismo. Me asusta demasiado. La planificación en la institución, en la entidad. Por ejemplo, si hablamos del Ministerio de Salud, hay varias entidades. Están los hospitales, está el Instituto de Rehabilitación de Niños, está el Instituto de Neoplásicas, son entidades. A su vez, cada entidad tiene un plan. Se llama plan estratégico, plan estratégico institucional justamente. Y luego viene la gestión a corto plazo. El corto plazo es el año. En el año también hay varios planes. Entonces, aquellas personas, en resumen, que creían que no había planes, tenemos planes por montones, tenemos planes a todos los niveles. ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? Eso lo dirán ustedes. En realidad casi nada se cumple. Están ahí como una formalidad que si no lo haces, te cae un castigo, pero están ahí. Lo que más se cumple todo eso es justamente las proyecciones macroeconómicas que ha permitido al país por 15 años mantenerse como se ha mantenido, ¿no? Ahora mismo Economics ha sacado todo 3 páginas hablando de un crecimiento de casi 6 puntos. Eso no se ve en el mundo. 6 puntos. Cuando la región solamente va a llegar a 2 puntos. Pero de verdad es impresionante si lo ves en tema de los numeritos mágicos, ¿no? Pero todavía existe esclavitud, existe terrorismo, Esto de acá, esta teoría, en la práctica es esto de acá. En la visión nacional, en realidad es el plan bicentenario que lo ha desarrollado. ¿Quién es la entidad que desarrolla el plan bicentenario? El MEF, no, esta vez el MEF no. El MEF nos podemos meter en casi todo, pero son muy dichos. Pero no me corresponde al MEF. Intentamos, pero no me corresponde. Hay una entidad que es un centro estratégico, CEPLAN, exactamente, CEPLAN. Pero se supone que CEPLAN no puede ser solo, tiene que ser con ustedes, conmigo. No he hecho solo. Parte del día de CEPLAN. Plan bicentenario. Luego del plan bicentenario tenemos el Acuerdo Nacional, que esto fue en época de Toledo, más o menos, que se juntaron perro, perico, ligado. Se juntó incluso la iglesia, la sociedad reunida, los partidos políticos, por eso yo un poco todos. Y dijeron más o menos cuáles son las grandes líneas de acción a las cuales deberíamos seguir todos los gobiernos, gane quien gane, gane Keiko, Humala, gane quien gane. Ya. Y tenemos acuerdos que son políticas de Estado. Por ejemplo, si les pregunto, bueno, no voy a preguntar cuáles son, ¿cuántas son por lo menos? Persona que se mete a la gestión pública tiene que tener un básico conocimiento de algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, la forma general. ¿Han leído la forma general? No. Entonces comencemos a adivinar. ¿Cuántas crees que hay? ¿Cuántas políticas crees que son? Perdón, no sé. Henry. Vamos a hablar bastante bien. Henry. Vamos. ¿Cuántas crees que son? ¿Alguien de acuerdo? ¿Alguien nada más? 7. Son, bueno, eran hasta el año pasado 32 políticas del Estado. Y sería bueno que la digan. Googleen, ¿no? Cuando tengan tiempo, un sábado por la noche, por ejemplo. Y léanse todo esto antes de irse a Sónica. Que tienen ya tema de conversación para el proyecto. Todavía existe, ¿no? Eran 32, pero el año pasado aumentamos una más. Una que se nos había olvidado. Cosa curiosa, y tenía que ver con el tema del agua. ¿Cómo se nos olvida el tema del agua? Hay una política que es justamente conservación, preservación, uso adecuado del agua. Y todos tenemos que apuntar a ello porque el agua es elemento crucial, ¿no? Sin agua no hay vida, o sea, realmente. Cada vez el agua en nuestro país está escaseando. Nuestro país es uno de los países que va a sufrir con todo esto del cambio climático. Ya está sufriendo, ya.
hay fuentes de agua que se están secando, etc. Entonces hay que guardar mucho, cuidar mucho el agua. En política. Bueno, la política del gobierno actual es justamente la hoja de ruta, así la han llamado, ¿no? Su hoja de ruta de gobierno. Es un par de paginitas bien sencillas de leer, pues se dan cuenta, están de acuerdo con todo lo demás, con el plan nacional. Y que la sociedad en su conjunto lo hizo cambiar, porque antes era la gran transformación, ¿se acuerdan? La gran transformación pues eliminaba todo el modelo económico, eliminaba esto, eliminaba todo. Era la gran transformación, la refundación del país, con un ambiente medio socialista, todo. Yo tengo que ser musicalista, pero tampoco soy tan exagerado. Esto es lo que nos permite al país tener esta estabilidad económica. Que aunque no nos guste, es justamente el modelo liberal que dicen, o el neoliberal, como dicen algunos figurativamente, es justamente eso. Luego, en la planificación sectorial están los PC. Cada ministerio está obligado a hacer un PC. Un plan estratégico central, los PC. En el PC de educación es donde dice que lo prioritario debe ser la educación inicial. Inclusiva, ahora todo es inclusivo, inclusivo inicial. En los territorios se llaman los planes de desarrollo concertado, ¿lo han escuchado? El PDC. El PDC de la libertad. Pero eso es prácticamente lo que realiza para la educación, pero según norma ha tenido lo que es la ZE como la ordenanza territorial. Ya, ese es un buen tema que tengo que meter acá. Algo dijo. Pues tiene razón. El PDC es el plan por excelencia que tiene que aterrizar todo esto acá, pero en el territorio, sea gobierno regional, sea gobierno local. El PDC. Pero si ya hablamos del territorio, y eso es importante, en el MEF cada vez nos damos cuenta de eso, el territorio es el que manda. Incluso en las inversiones, el objetivo en teoría debería ser conocimiento del territorio. Si somos ortodoxos, una vez que se conoce el territorio es el que manda las inversiones. Pero eso todavía no existe. Pues estamos en ese camino. Y para eso hay justamente lo que decía, ¿no? Hay la zonificación económica y ecológica, el ordenamiento territorial. Es un tema clave. Ese es para siguiente lado. Muy amable. Muy amable. Y luego en cada institución tengo un plan estratégico institucional y en el año en estas instituciones se tiene que desarrollar un presupuesto. Tienen un plan también. Entonces digo, hay un montón de planes. Está el plan operativo institucional, el famoso POI. En el año todas las entidades, instituciones, municipalidades, por ejemplo, manejan un POI. Bueno, manejan un POI, un PI, un PDC, un PC, un MARRE, manejan todas estas cosas. Pero sobre todo el POI, porque el POI es el plan anualizado. Y según la norma, y lo que vamos a ver después del presupuesto público, el presupuesto que es anual tiene que reflejar este POI. ¿Cómo se llama un POI? Hay toda una estrategia de llamar POI, ¿no? Pero lo que yo he visto, tal vez no acá, para no agarrar tal vez ustedes son la excepción, como región, como mundial, pero en general, en lo que he visto en los ministerios, gobiernos regionales y locales, menos acá, el POI se hace en dos, 3 días, ¿no? Se juntan, va una persona recordando ideas por todos lados, agarra el año anterior, pum, POI. Y ya cumplido. O sea, cualquier cosa. Luego viene la planificación anual de las contrataciones, como te decía. El presupuesto de contrataciones van de la mano. Va el presupuesto anual. El presupuesto anual, cuando comienza el año, tú ya tienes un presupuesto aprobado por ley. Ese presupuesto inicial aprobado por ley se llama el PIA, presupuesto inicial de apertura. Estos son acrónimos que son muy conocidos en el sector público. Pero como hay modificaciones, que hablamos al comienzo, si hay modificaciones, entonces este presupuesto se va modificando cuando a veces se requiera, ¿no? Y ese presupuesto modificado se llama presupuesto institucional modificado, el PIN. Ese es famoso, PIA, POI, PAC, EDC, EC, EBM. Entonces el presupuesto está enmarcado en toda esta maraña de planificación. En resumen, eso es lo que les quiero decir a ustedes, muchachos. Cuando hablamos de presupuesto público, no podemos olvidarnos de eso. Y para mejores señas, aunque no se ve bien, vamos a pasar acá.
Bueno, traducción. En el año, en el corto plazo hablamos del año, porque en mi país se maneja así, el presupuesto se maneja anual, la contabilidad es anual. Ojo que es hacemos comparaciones de gestiones gubernamentales, es algo que se está dejando de lado, porque en realidad la dinámica del Estado no es anual. Tal vez para los contadores, ahí hay un contador. La contabilidad desde que se creó, desde que este italiano lo creó, pues es anual. Pero desde que la contabilidad es anual, y todo se ha arrastrado la anualidad, pero la gestión pública no es anual, es multianual. Así que esto acá poco a poco va a ser multianual. Tiene que llegar a ser multianual, pero en estos momentos es anual. En estos momentos, el presupuesto, el año es más o menos, esto lo quise poner acá, 120.000 millones de soles. En realidad, comenzó con un presupuesto un día de 118.000 millones de soles. Y como se va modificando, aumentando, esa cosita que le voy a enseñar, ahora es 127.000 millones de soles. Bueno, entre ambas cosas más, porque luego también puede bajar o aumentar, pongámosle 120.000 para no rayarnos demasiado. Ya de por sí no se retrasa, ¿no? 120.000 millones de soles. ¿Se entiende, no? 120.000 millones de soles. Pero se entiende, ¿verdad? Porque es 120.000 millones de soles. Imagina 120.000. ¿Saben qué es eso? Ya imagino lo que es 120.000 millones de soles. Para juntar 120.000 millones de soles tenemos que juntar con el presupuesto de Paraguay, Uruguay y Bolivia. Por eso pues que en el mes decimos, el problema no es la plata abunda, sobra, hay demasiada plata en el país. Lo que está es mal invertido, mal distribuido, y sobre todo algo fundamental que no debemos de dejar de mencionar por más que me grave, enorme grado de corrupción. Todo, digamos, ratones acá, bastante. Bueno, en fin, entonces de esos 120.000 millones de soles, la gran parte de esta parte de acá, que es más o menos como el 60 y tantos por ciento, 65%, se va a lo que se conoce gasto corriente, es decir, a operar y mantener lo que ya existe en el Estado. En buena cuenta, operar y mantener las infraestructuras y pagar sueldos. Pagar mi sueldo, o el sueldo de cualquier burócrata que está acá también, conmigo. En eso se va, en pagar sueldos. Pensiones, sueldos, cosas. Casi todo. Esta partecita de acá es más o menos 25-26%, se llama gasto de capital. Y la gran parte del gasto de capital, no todo, la gran parte es proyectos, que es lo que ve el estilo justamente. Esto de acá permite que el Estado no colapse, permite que el Estado permanezca constante en el tiempo, pero no hace que mejore el Estado. Lo que hace que mejore el Estado, esos grandes saltos que mejoren el Estado, es la inversión. Es esto. Y esta cosita chiquita, que es el 8% más o menos, es todo lo que es gasto de deuda. Porque todavía nos seguimos endeudando. Pues, poquito. Cuando yo comencé en el MEF hace 14 años, era casi el 40% de que se iba solamente a pagar la deuda. Ahora solamente es el 8%. Porque antes nos endeudábamos. Ahora, de verdad que no tiene mucho sentido de endeudarnos. Nos endeudamos simplemente porque, bueno, en fin, por lo obvio que ya hacen los bancos, pero no se requiere endeudarse. No tanto, por lo menos. O si nos endeudamos, tiene que ser para grandes megaproyectos, no para pequeñas cosas. Ya. Entonces, presupuesto, muchachos, primer concepto, no es una cosa aislada, está en todo este entorno de la planificación. Igual que las inversiones. Si han escuchado a Enier o a Paul también te habló de esta cosita de acá, ¿no? De las inversiones, del destino. Pero todo esto está enmarcado en eso. Estamos obligados a tener una visión holística, una visión de muchos sistemas a la vez, no solamente un sistema. Por eso que lo voy a usar no solamente hablar de presupuesto. Voy a hablar de presupuesto, tú vas a salir acá conociendo los conceptos fundamentales del presupuesto público, de eso me encargo yo, y si es así, estoy mal. Tienes que salir acá conociendo bien el presupuesto. Pero no solamente puedo hablar de presupuesto. No, eso es la antigua gestión pública. La nueva gestión pública tiene que hablar de varios sistemas a la vez. Ahora bien, volvamos al presupuesto.
Esta es la definición clásica. Bueno, hay un montón de definiciones. Si te metes a Google, vas a un montón de definiciones. La definición clásica que tiene que ver con lo que acabamos de desarrollar es esta. El presupuesto es la expresión cuantitativa de la planificación, de un plan o de una política. En la lámina anterior vimos políticas, vimos planes. Eso se tiene que cuantificar. Si no, simplemente queda en planes, queda en ideas, queda en nube, en gas. Se cuantifica y si no, no funciona. Bueno, esto lo dijo Robert McNamara, que deben conocerlo. ¿Conocen? Bueno, entonces estoy hablando con un público bastante joven. Robert McNamara fue secretario de Estado en la época de Kennedy. Bueno, Kennedy yo tampoco me existía, ¿no? Pero fue bien conocido. Y es un politólogo bien conocido, fue bien conocido. Tuvo como 15 millones. Tienes 15 millones. A ver, es. No lo planeas en el mundo. 15 millones, un punto también importante, antes de meternos a la teoría propiamente dicha del presupuesto público. Algo que tenemos que tener en cuenta es la utilización del gasto público. El MEF, mediante el mecanismo llamado sistema de presupuesto público, lo que va a hacer en el fondo es autorizarte a gastar. Pero esa autorización a gasto implica varias cosas. Implica, para comenzar, que hay un marco legal, ¿no? Un marco legal para que ese gasto público sea controlado, en teoría. Intentamos que se controle ese gasto público y sobre todo se evalúe para ver los resultados, no solamente dar plata, es controlarlo y ver la evaluación permanente, ¿no? La mejora continua, un DENI, por decir algo. Pero la segunda cosa es más importante. Autoriza a funcionarios públicos, es decir, a personas de carne y hueso, no autoriza a una institución. Claro, el presupuesto se le da a una institución, pero esa institución está representada por alguien siempre. Por el titular del pliego, por el alcalde, o su gerente administrativo, gerente del presupuesto público. En realidad, ten en cuenta eso: el presupuesto se asigna o se designa el poder de gasto a personas. Por eso que cuando hay algún delito, algún desfalco, esa persona, o sea, la persona no se puede decir que no, esta institución, no, esa persona es el alcalde, esa persona a personas, conocer hasta una determinada cantidad de dinero por ciertos conceptos de gasto, que vamos a ver cuáles son los conceptos de gasto. Esto supone responsabilidad y esto supone, en el peor de los casos, o la única base, es un acto jurídico y por lo tanto sujeto a sanción administrativa, civil e incluso penal. ¿No? Eso tenemos que tener cuidado. Pero esto tampoco es óbice o es óbice para que uno diga, bueno, entonces como implica todas estas cosas, implica la cárcel y todo lo demás, entonces mejor tengo mucho recelo y leo 5 o 6 veces cómo se firma esto, porque si no tengo... Eso tampoco funciona. El país tiene que manejarse dinámicamente y hay muchos funcionarios públicos temerosos que porque me van a llevar a la cárcel, me van a hacer juicio, entonces tengo que verlo 5, 6, 7 veces, o mejor no firmo. Y por eso que hay muchas municipalidades, por ejemplo, que tienen un montón de plata, o tienen plata y no se quitan las horas de tiempo, ¿no? El contador no quiere recibir pues, los documentos para hacer la valorización de horas porque dice que pasa algo, y si pasa algo yo tengo que pagarlo, y si tengo que poner la casa. Ese tipo de estudios tampoco funciona. Hay que tener en cuenta que sí, simplemente con que no robe es suficiente. ¿Ya? Lo demás es pura gestión pública antigua. Y en mi oficina estamos metidos en eso. Estamos llevando un montón de funcionarios de la antigua calaña que no hacen sus cosas por temor. Se van a meter a la cárcel, a lo más lo que te va a caer es una sanción administrativa. ¿Vas a robar? Si vas a robar, ahí sí. Pues si tú seguís tu labor, ya está rápida, la ley es ser rápida la cosa, firmar rápido, sin miedo. Total, el fin último del funcionario público, según la ley también, la ley de ética del funcionario público, es el servicio a la nación. Entonces, amparado con ese reglamento, con esa ley, perfectamente pueden hacer varias cosas. Lo que no funciona en el país ya, por favor, ustedes que están comenzando recién, es esos funcionarios públicos que ustedes deben conocer, tal vez familiares suyos, no quiero confirmar, porque si no yo me confirmo, no puedo hacer este tipo de cosas. Y por otro lado están los ratones, ¿no? Están robando con cosas. Bueno, acá hay muchos ejemplos, ¿no? No digo casi, no bueno, sino.
Según la ley, sigamos metiéndonos más al tema. Presupuestalmente hablando, según la ley de presupuesto, porque el presupuesto tiene una ley general. Esa ley general te habla que el presupuesto es un instrumento de gestión del Estado. Sirve para gestionar el Estado, no sirve para poner trabas al Estado. Nuevamente insisto con este tipo de personas que están ahí temerosas. Función pública para gente valiente. ¿Verdad? Que saben el sector privado, hacer su empresa y ganarse la plata. Función pública es para gente valiente correcta. Es un tema de gestión del Estado, que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional. ¿Se acuerdan? Lo que decía en el mapa inicial, toda la planificación decanta en un POI, ese POI tiene que reflejarse en su presupuesto y viceversa. Eso es lo que dice la ley. Asimismo, es la expresión cuantitativa, conjunta y sistemática de los gastos, o no solamente de los gastos, vean ustedes, porque luego dice y refleja los ingresos que financian justamente dichos gastos. El presupuesto público, y acá hay un concepto clave, cuando a ustedes se les diga presupuesto público, y vamos a verlo después, presupuesto no solamente es de gasto, no solamente cuánta plata tengo para gastar, ¿verdad? También tienen que poner al costadito los ingresos. Presupuesto es gastos e ingresos. Los gastos que tú retienes y calcular los ingresos que necesitas y justificar esos ingresos. Si no justifica los ingresos, entonces no tienes gasto. Es una combinación de ambas, ¿no? El presupuesto público del Estado siempre va a ser no solamente gastos, sino también ingresos. Y eso lo vamos a ir viendo más en detalle. Digamos. Entonces, al final del día, ¿qué es presupuesto? Listo, después de tanta introducción, ¿están cansados de tanta introducción? ¿Qué es presupuesto público? En el país, ¿no? En el Estado. No en una empresa, no, en el país, en el Estado. En el país. Nuevamente, ¿no? Es un instrumento de gestión del Estado, gestión, que es una cosa que va a falta, gestión, la falta de temor, ¿no? El objetivo fundamental del servicio del Estado, servicio a la gente, a la nación, a las personas, gestión, es lo que más falta. Por medio del cual se asignan los recursos públicos sobre la base de una, y acá un tema para discutir, sobre la base de una priorización, dice, de las necesidades y demandas de la población. Eso que está con verde, vamos a discutir un poco. Eso que está con verde es importante, claro, porque yo no puedo gastar mi plata en cualquier cosa, sino en lo que la gente necesita. Para eso tengo que priorizar. Por más que acabamos de decir que hay un montón de plata, siempre se tiene que priorizar. Los igualitos siempre va a faltar plata. Tenemos que priorizar. Pero tú crees que te pregunto, porque te pongo el escenario siguiente. El presupuesto se tiene que ejecutar, se tiene que gastar en un año. En un año. ¿Te parece mucho tiempo o poco tiempo? Te parece poco tiempo. Pero ni siquiera un año, porque aquí la plata no te llega a funcionar. El mes no te da la plata a de enero. Con suerte, si nos ponemos las pilas, lo damos en febrero, en marzo. O sea, ya no son 12 meses, son 9 meses. Y además, si es por Canon, por ejemplo, Canon recién la SUNAT está haciendo sus numeritos en junio, julio. En julio, agosto recién te llega plata de Canon. O sea, en general, tú no tienes todo un año para gastar. Imagínate tú como ejecutor, como una municipalidad. De domingo no tienes plata. La plata va llegando poco a poco, digamos. No es que la plata llegue sola, va llegando poco a poco. El tema es que no tienes todo un año para gastar, tienes menos. Con muertos y vivos tienes 6 meses para gastar. ¿Tú crees que 6 meses tienes tema para priorizar, para llamar a la gente, ver qué es lo que necesitan, planificar sus necesidades? Eso no, el proyecto de ejecución solamente son 6 meses.